Vamos a meternos de lleno en un caso real, uno de esos que suenan a conspiración, pero que terminaron siendo una verdad aterradora. Y lo peor de todo, documentada por el mismísimo gobierno que la ejecutó. Y que quede claro, esto no es una teoría, es un hecho, con papeles y todo. La historia arranca con un experimento, la verdad tan pero tan impactante que al principio simplemente parecía increíble. Bueno, esta historia se conoce popularmente como el estudio de sífilis de Tuskegee, pero ojo, su nombre oficial ya nos deja ver la intención tan escalofriante que tenían desde el minuto 1. A ver, es que es increíble. El nombre mismo, el nombre oficial, ya lo decía todo. Admitía la premisa del estudio sin rodeos. Observar qué pasaba con la sífilis si no se trataba. Así, sin más. Imagínense, 40 años. 4 décadas enteras duró este estudio que no buscaba curar a nadie en seres humanos. Y no lo hizo una organización secreta, no, lo hizo una agencia pública del gobierno. Claro, cuando esta historia empezó a salir a la luz, muchísima gente la descartó. Pensaban que era una locura, una teoría de conspiración más. Y es que, ¿cómo no? La verdad era tan, pero tan inhumana que costaba mucho trabajo aceptarla. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que lo hicieron, cómo se montó todo este engaño. Y para eso hay que enfocarse en la mentira principal, la que le contaron a los participantes. Y aquí se ve perfecto. El contraste es brutal. Por un lado, la promesa. Les ofrecían tratamiento médico gratis para algo que llamaban mala sangre, un término súper vago. La gente pensaba que iba a tener una oportunidad de mejorar. Y así, casi 600 hombres, la mayoría afroamericanos, entraron al estudio. A cientos de ellos se les observó, se les monitoreó mientras su salud se iba deteriorando poco a poco. Y todo esto mientras ellos creían, de verdad creían, que estaban recibiendo ayuda médica. O sea, el punto clave aquí es que no se trataba solo de mirar y no hacer nada. No, fue mucho más allá. Se les ocultó el diagnóstico real. Se les impidió de forma activa que buscaran tratamiento en otros lugares. Y por supuesto, nunca les dieron los medicamentos que los hubieran curado. El último paso ya es tremendo. Después de morir, ofrecían pagar el funeral. ¿A cambio de qué? De poder hacerles una autopsia. Pero la cosa se pone todavía peor. La violación ética más grande de todo este estudio llegó cuando ya existía una cura real y disponible para todos. Y a pesar de eso, el engaño siguió adelante. Miren esta cronología. Es que es para no creerlo. En 1932 empieza el estudio. Para los años 40, la penicilina ya era la cura oficial segura y efectiva para la sífilis. Pero el estudio no paró. Siguió hasta 1972, cuando un soplón lo sacó a la luz, y lo detuvieron de inmediato. Estamos hablando de casi 30 años en los que los investigadores tenían la cura en sus manos y activamente decidieron no dársela a los participantes. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Esto no fue un error por la ética de otra época, no. Esta es la historia de cómo se le negó intencionalmente una cura que ya se conocía a un grupo de personas. Esto lo cambia todo. Ya no es un tema de conocimiento médico antiguo, es un crimen ético, activo, que duró décadas. ¿Y entonces quiénes fueron los responsables? Pues aquí está lo fuerte. El Servicio de Salud Pública de EEU, las autoridades de salud locales, investigadores de universidades afiliadas. Ojo, no estamos hablando de agencias secretas tipo la CIA. Eran instituciones oficiales, públicas. Y eso es lo que subraya, que el fallo fue del sistema. Claro, cuando todo esto se destapó, el impacto fue enorme. Dejó un legado súper profundo y a la vez muy complejo, porque por un lado causó un daño terrible, pero por otro obligó a hacer reformas que eran más que necesarias. Es una paradoja, ¿no? Por un lado, el impacto negativo fue una desconfianza tremenda en el sistema médico, una desconfianza que además es súper racional. Pero por el otro, el impacto positivo, si se le puede llamar así, fue que se crearon reformas éticas fundamentales. Básicamente, el horror de este estudio forzó la creación de reglas para que nunca, jamás, volviera a pasar algo así. Y ese dolor, esa desconfianza sigue hasta hoy. No es algo abstracto, ¿eh?
Se ve en la desconfianza generalizada hacia los médicos y el gobierno en la comunidad negra, en la resistencia a las vacunas, en la poca gente que quiere participar en ensayos clínicos. Es una desconfianza que tiene una base histórica, una memoria muy real de una traición. Pero como decíamos, de este horror también salió algo: la ética médica que conocemos hoy, las juntas de revisión que supervisan las investigaciones, el principio sagrado del consentimiento informado, todo eso, todas esas regulaciones estrictas para proteger a las personas en investigaciones, son una respuesta directa a lo que pasó en Tuskegee. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección de todo esto? Bueno, no es tan simple como decir, una teoría de conspiración era cierta y ya. No, es algo mucho más profundo, que tiene que ver con el poder y con la falta de control. Y la distinción es clave. La historia no es que una teoría de conspiración tenía razón. La historia es que una atrocidad, que muchos llamaron teoría de conspiración, fue confirmada con evidencia. La verdad no era una cuestión de fe o de creer, sino de verificarlo con documentos públicos, con gente que se atrevió a hablar. Esta cita en japonés lo dice de una manera muy potente. Traducido viene a decir algo como: lo verdaderamente aterrador no es la conspiración, sino la justicia sin verificar qué ocurre cuando las buenas intenciones y los sistemas se ponen de acuerdo. Ahí está el verdadero horror. Cuando las instituciones, incluso las que se supone que buscan el bien común, actúan sin que nadie las supervise, sin que nadie las cuestione. Y esto nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta bien complicada. ¿Cuáles de nuestros sistemas actuales podrían estar funcionando hoy bajo esa misma justicia sin verificar? Nos recuerda la importancia de dudar, de verificar, no para negar la realidad, sino justo lo contrario, como herramientas que son esenciales para poder llegar a la verdad.